muy buenas tardes, molt bona tarda, good evening o buenos días, depende de dónde nos escuchen, o buenas noches, porque me consta que en Hong Kong nos están escuchando o nos escucharán. Por lo tanto, bueno, en nombre de Editorial Cairós, agradeceros a todos y a todas los que estáis aquí presencialmente. Es un gusto ver una sala tan llena, y a los que nos escuchan online o en directo, en streaming, o que nos escucharán por YouTube, pues también en nombre de la editorial agradeceros vuestra participación, y a Casa del Libro, pues por supuesto una vez más por acoger un acto de presentación de Cairós, pues también muy agradecido. Y bueno, yo simplemente voy a presentar ahora a mis compañeros, luego me inmiscuiré un poco también en su diálogo. Por un lado, Ana Paniker, que hablará ahora ella un poquito, ya por los que me conocéis, pues por el apellido, si no la conocéis ya deducís que somos familia. Ana es pintora y ella es editora en Cairós, y es la responsable de que hoy tengamos aquí a Francesc Miralles como autor en nuestro catálogo. Por lo tanto, también es pintora, y tengo que decir, en estos momentos exponiendo. Pues ya os diré dónde. Luego también quiero presentaros, aunque para muchos de los que estáis aquí no necesita presentación, Gaspar Hernández es un periodista, escritor, es una de las personas que mejor y desde hace más tiempo divulga la espiritualidad, el crecimiento personal, tanto en su programa L'Ofici de Viure de Catalunya Radio o de TV3, como en sus libros. Yo aquí me he apuntado unos cuantos, El silenci, La llibertat interior, el llibre de les emocions, No soy de este mundo, etc. No voy a hacer todo el repaso. Muchas gracias, Gaspar, por estar aquí. Y luego, bueno, finalmente mi último agradecimiento a Francesc Miralles, que también es muy conocido de muchos de los que estáis aquí o que nos estáis siguiendo. Él es filólogo, también periodista, escritor, autor de un montón de libros. Aquí también me he apuntado unos cuantos, pero creo que son más de 50, o por ahí vamos, ¿no? Bueno, es muy conocido en libros de espiritualidad, desarrollo personal, también libros juveniles, infantiles, novelas, o sea, toca todos los registros. Él es autor del muy gran bestseller Ikigai en todo el mundo, pero lo de muchos otros, Cuentos para quererte mejor, Un rayo de esperanza, El laberinto de la felicidad, La biblioteca de la luna, etcétera. No voy a nombrar a los 50 o no sé cuántos que tiene. Por fin, Francesc es autor de Cairós, ahora con 20 preguntas existenciales, que tengo que decir, antes de ya ir cediendo el micro, que es bastante poco habitual que se presente un libro cuando ya se ha agotado la primera edición y está reimprimiéndose, lo cual esto es un gran éxito, Francesc, o entre todos nos agradecemos de este éxito, hoy en día nada fácil, por lo tanto, bueno, estamos muy contentos. Yo, antes de cederle el paso a Ana, mi hermana, sí que quería decir una cosa, y luego me inmiscuiré en la conversación. Él dice, Francesc, en la introducción, que este es el libro que después de su bagaje de escritos, de experiencias, de viajes, ya se sintió preparado para escribir el libro que le hubiera gustado leer en sus momentos de crisis. Bueno, esto tiene una simetría bastante peculiar, que él seguramente no sabe, con la génesis de Editorial Cairós. Editorial Cairós, que nació, la fundó Salvador Paniker, nuestro padre, hace casi 60 años, a mediados de los años 60, en el tardo franquismo, y un poco la fundó con el espíritu de traer a la lengua castellana todos aquellos libros y aquel material que entonces en lengua española era muy difícil de encontrar, un poco libros con vocación de sanar la fisura, de indagar, de profundizar, libros de la contracultura, de filosofías orientales, de la psicología profunda, de filosofías libertarias, libros que en los años 60 ya marcaron la pauta que luego hemos continuado en la línea editorial. Por lo tanto, 20 preguntas
preguntas existenciales comparte este mismo espíritu, incluso en el tono del libro. Casi que yo noto la huella de Cairós también ahí, en esa curiosidad desmesurada que tiene, en esa cierta irreverencia y la ironía y cierto escepticismo que creo que en Cairós compartimos mucho, al menos lo compartimos entre mi hermana y yo. Por lo tanto, creo que el libro está en su lugar natural, y nos hace mucha ilusión haberlo publicado y además con tanto éxito. Por lo tanto, yo ya cedo el micro a Ana, la responsable de la edición del libro, y luego después ya me inmiscuiré en vuestro diálogo si me dejáis. Gracias. A ver, funciona, ¿no? Sí. Bueno, pues hablando de simetría, hay una simetría también entre el título del libro, el libro, y cómo yo conocí a Francesc. Porque Agustín ya lo conocía, porque el mundo editorial, los escritores, las temáticas, pero yo no lo conocía. Y fue en una galería de arte, precisamente, que el galerista és un amigo de Francesc i me dijo: vindrà el Francesc Miralles a fer una presentació d'un libro sobre un escultor que hacía una exposición en esa galería. Y yo me pensaba que se estaba refiriendo a Francesc Miralles, crítico de arte. Y pensaba, vale, muy bien. Y de repente me veo a este Francesc Miralles. Y claro, me quedé muy parada porque pensé, bueno, no pensé nada. Hablé con él y tal, y luego cuando me senté a escuchar la presentación, sí que pensé, a ver, Francesc no escribe sobre arte, no pertenece al mundo de las galerías, no es un artista, no es un gestor cultural, no es un crítico de arte. ¿Cómo se'n sortirà, no?, que decimos en catalán? ¿Cómo lo hará esto? Porque claro, es un mundo muy pequeño, muy concreto, muy determinado. No. Además ya estaban hablando el galerista y otro artista. Y yo tenía mucha curiosidad, pensaba, bueno, a ver qué dice. Además es muy difícil hablar de arte, porque en realidad no se puede hablar mucho, o sea, o hablan las obras, o todo lo que tú digas muchas veces sobra. Y de repente oigo la voz de Francesc, que tuvo una salida muy inteligente y que me remite al libro. ¿Y él qué hizo? Utilizó un recurso que es el que me gustaría destacar, que fue la pregunta. Tenía al artista allí delante y entonces empezó preguntándole. Claro, yo pensé, claro, es lo que hay que hacer, es decir, si no es tu temática, no te dedicas a esto, pero te han invitado y tú dices que sí, porque en el fondo, como Francesc tiene una curiosidad infinita, porque ya se ve en el libro, que le interesa todo, lo indaga todo y bucea en todos los campos y de todo saca algo, porque le interesa, es un hombre que es inquieto, intelectualmente hablando. Pues allí, ¿qué hizo? Pues preguntarle al artista. Y el artista empezó a explicar una serie de cosas que fueron bastante interesantes para mí, al menos para mí. Y entonces pensé, muy bien, o sea, me quedé francamente pensé, realmente es un profesional del tema. Entonces, luego cuando hablamos ya de que iba a hacer un libro para Cairós, y él hizo su primer borrador y nos lo envió, resulta que el primero, no sé si eran 15 capítulos, luego fueron ya 20, eran preguntas. Y hasta que incluso el título hace referencia a esto, ¿no?, a 20 preguntas existenciales. Dejemos de momento en 20 preguntas. Entonces, a mí me parece que hay esta simetría, al menos biográficamente conmigo, en la cuestión de preguntarse. Es decir, que es un patrón que Francesc lo tiene muy claro en su mente, porque lo utiliza como recurso y este libro trata de esto, ¿no? Probablemente lo que nos distinga de los animales, ya no somos animales todos, obviamente, pero lo que distingue al ser humano quizá
Esperemos que no salga ahora un científico diciendo que no, porque como ya sabemos que las plantas se comunican y todo el mundo se comunica, pero ¿quién se pregunta por las cosas? Yo creo que esto es un distintivo del ser humano. Se pregunta, se hace preguntas, y porque sí, porque no, y quizás de esta manera, quizás de la otra, y si hubiera sido así, si hubiera sido así. Todos estos temas Francesc los toca con su varita mágica, o sea, los despeja perfectamente de una manera muy sencilla, pero muy dando en la diana siempre. Y es que el ser humano, bueno, los animales actúan, responden con el instinto, ¿no? Y el instinto siempre tiene la respuesta, porque el instinto siempre es o huyo o me refugio, o ataco o me defiendo, o sea, siempre hay una respuesta escrita en el instinto. En la mente del ser humano no, o sea, la mente del ser humano busca las respuestas, no las tiene. Entonces, lo que nos hace profundamente humanos y distingue al ser humano, y es de donde nace la filosofía y de donde nace la ciencia, es de esta capacidad de preguntarse y de hacerse no 20, 25.000 millones de preguntas de cualquier tipo, que el subtítulo dice cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, pero que en un momento dado, Francesc, barajábamos otros subtítulos y una de las posibilidades era 20 preguntas existenciales que todo el mundo debería hacerse una vez en la vida, y que a Francesc le pareció un poco pretencioso. Yo creo que no es pretencioso, quizás como subtítulo sí, pero como sugerencia no es pretencioso, porque es que quien no se haga preguntas, quien no se plantee y le dé vueltas a las cosas, está muerto o está iluminado, claro. Como iluminados hay muy pocos. Es decir, creo que es sano, es importante y es necesario hacerse estas preguntas. Y él nos ofrece una guía maravillosa para que nos ejercitemos en el arte de preguntarte, ¿no? El famoso espíritu crítico de la filosofía occidental es es la capacidad de separarse de algo y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué? Estoy fatal, estoy bien, no tal, me he equivocado, lo que fuere, pero preguntarse por las cosas, no dar por hecho que, bueno, las cosas son así y, bueno, pues vamos tirando, ¿no? Por lo tanto, creo que no tengo nada más que decir. O sea, ¿qué? Estoy indicando que le han guardado un asiento a una persona que entra ahora por la sala. Pues a ver si lo encuentra. Pues nada, yo... Si os parece, pasamos el micro sí. a un maestro de la pregunta, como Gaspar Hernández. Solo preguntaré. Sí. No, de la pregunta y de la palabra. Hoy a Francesc le toca responder y a mí preguntar. Bueno, muchas gracias a Francesc y enhorabuena por el libro. Es marca de la casa Francesc para las personas que lo habéis leído. Es muy bonito y es un cóctel único, con ingredientes. Si fuese un plato serían ingredientes solo de Francesc, con estas referencias a los grandes maestros, con grandes lecciones de sabiduría, pero explicadas de forma muy amena, que es comprensible, también, como decía Ana, con sentido del humor. Yo creo que en el fondo es un manual de vida para todos los públicos, ¿no? Y hablando de grandes cuestiones existenciales, pues yo creo que que lo primero que tengo que hacer es felicitarte, ¿no? Por haberlo logrado también, ¿no? Una vez más. Y al principio, también marca de la casa, Francesc, empiezas hablando de Eugenio, o sea, un libro sobre preguntas existenciales que empieza con Eugenio, con el humorista. No sé si quieres empezar, Francesc, explicando de dónde surgió la idea del libro, sí. También viendo un documental, ¿no? y la importancia de hacerse preguntas y de cómo podemos cambiar con las preguntas, y después ya pasas a Eugenio. Muchas gracias, Gaspar, y al equipo de Kairos, que está también representado aquí. Gracias, Ana, gracias, Agustí.
Pues el origen de este libro ciertamente es aquella exposición. Y yo tenía una anécdota que contar, que el hecho que haya un Francesc Miralles, crítico de La Guardia, ha provocado un montón de confusiones a lo largo de mi vida, porque cada 2 por 3 a mí me escriben gente que quiere que les tase cuadros. Y además, curiosamente, quieren que tase autores, que uno de los cuadros estaba en casa de mi abuelo. Aquí tengo a mi prima Mónica, y si no me equivoco, en su casa de Rambla, Cataluña, que estaba aquí al lado, pero aquí al lado mismo, había un cuadro muy grande de Mir. Y más de una vez me han pedido que vaya a casas a tasar cuadros de Mir y de otros de principios del siglo XX, ¿no? Y incluso han llegado regalos para Francesc Miralles, estatuillas y cosas, y yo no he sabido dónde devolver porque no había remitente. Entonces, lo de Francesc Miralles y el arte, pues algún día quizás nos conoceremos con esta persona. Y ciertamente soy un negado para las artes plásticas, pero soy coleccionista a mi pequeña manera de cuadros, por eso me conecté enseguida con Manel Valls, que se atrevió a abrir en plena pandemia la Galería Arte en Ya, donde ahora mismo hay una exposición de Anna Paniker, y allí nos conocimos hablando con Ana, y luego en la tetería de Gracia vino Agustín también. Estuvimos hablando cómo se podría hacer un libro de espiritualidad urbana, hablábamos de todo esto. Y yo pensé, si no soy maestro ni seguidor de ninguna fe o creencia, pues quizás lo que sí puedo hacer es lo que tú has dicho, hacer preguntas, porque soy muy preguntón. He preguntado a mucha gente, siempre que estoy con personas que saben más que yo, que son casi todas o todas directamente, yo les frío a preguntas. En el modelo de James Redfield, de los dramas de control, yo soy el interrogador. Entonces, fue un libro que para mí fue un gran placer hacerlo. El primer capítulo lo escribí en México, trabajando en una fundación en Mexicali a 50 grados de calor, y ahí fue donde pensé, vamos a empezar con Eugenio, lo saben aquel, esto las personas que tienen más de 50 se acordarán, para quitarle un poco de gravedad a todo el tema de la espiritualidad. En realidad, cuando vemos estas figuras antiguas de Buda, sobre todo en China, en ciertas partes de Oriente, Buda parece riendo, ¿no? Entonces, tan grave no puede ser este tema de interrogarnos sobre las cosas. Y lo que decía Gaspar del documental, aquí está Ana Shoyo, mi pareja, que está haciendo ahora mismo un curso con Gabor Mate. El otro día alguien me decía Gabor Mate, y yo no sabía a quién se refería. Es un terapeuta húngaro que sobre todo se ha dado a conocer mucho entre los profanos por un documental que se llama The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma. Y ahí hay un momento en el que está charlando con Tim Ferriss, que es uno de los grandes millonarios de la autoayuda en Estados Unidos, que ha sabido montárselo muy bien con un libro que se llama La jornada laboral de 4 horas, que yo creo que es un sueño para muchos, ¿no? Y hay un momento que Gabor Mate desmonta a Tim Ferriss hablando de un conflicto que Ferriss tiene con un cuidador que ha ido a su casa y no ha hecho el trabajo. Pero yo, del libro La jornada laboral de 4 horas, que está lleno de instrucciones y es demasiado largo para mi gusto, hay una frase que me gusta mucho, que él dice que el éxito en la vida depende del número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a sostener. Él se refiere a los negocios, ¿no? Pues a pelearte con proveedores, a pelearte con jefes, a conseguir mejores condiciones, pero yo esto lo llevaría al campo de la espiritualidad, a las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿no? La persona que se hace preguntas va a tener conversaciones muy incómodas, porque a veces la respuesta a ciertas preguntas que hay en este libro o en otras que nos podemos hacer nos va a sacar de la zona de confort, porque si tú te preguntas qué quieres hacer con tu vida ahora mismo, quizás no es exactamente lo que estás haciendo. Este es el motivo por el que he agrupado las 20 preguntas, reuniendo las mejores historias, maestros, anécdotas, ejemplos de personas que algunas no son conocidas, pero para mí encarnan algunas respuestas. Y le paso, mira, voy a pasar, les he amenazado con preguntarles a todos ellos. Me gustaría mucho que me dijerais de estas preguntas existenciales, las del libro o otras, ¿cuál es la pregunta que más veces os habéis hecho a lo largo de vuestra vida?
Gaspar. Empezamos por Gaspar y luego Ana. Bueno, pues la mía es la del capítulo 4. Por cierto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A esta pregunta yo la verdad es que estoy entregado en cuerpo y alma. Y creo que buena parte de lo que hago, de divulgación, programas de radio, televisión, libros, giran alrededor de esta pregunta, ¿quién soy yo? Hay un escritor catalán que se llama Josep María Espinàs que dice, yo no estoy interesado en saber quién soy yo, porque ¿y si cuando lo descubro me llevo un desengaño? Entonces, bueno, por si acaso, ¿no? Pero sí, yo creo que es la gran pregunta. Y de hecho, Francesc cita creo que es a Goethe, que también dijo que conocerme a mí mismo, si lo hiciera, saldría corriendo espantado. También, en la misma línea. Para mí esta es la gran pregunta porque, bueno, yo precisamente gracias, entre otros, pero gracias a la obra de Cairós y a los autores que ha publicado a lo largo de los años Cairós, pues bueno, he ido descubriendo que no soy mi nombre y apellidos, que esto es el personaje, que no soy mi cuerpo, que no soy el lugar donde nací, que si hubiese nacido en otro lugar sería el mismo, y bueno, que soy más que eso, ¿no? Es una mirada profundamente espiritual. Y Francesc da respuesta a esta pregunta y también con herramientas, ¿no? Relacionadas en este caso con la escritura, ¿no? Citas también a Xavier Guix, el psicólogo, filósofo, amigo común, cuando habla también de la ecuación del cambio que nos permite ir más allá, ¿no? Y pasar a la acción. Bueno, mi contestación sería esta, sí, ¿no? Que para mí la pregunta es ¿quién soy yo? Sí, que yo creo que es la pregunta más fácil de formular y la más difícil de contestar. Por algo Ramana Maharshi los tenía todo el día preguntándose quién soy yo. O sea, él invitaba precisamente, él decía, es imposible saberlo desde la mente racional, pero el secreto es ir viendo lo que no eres, ¿no? Ir sacando capas de la cebolla, ¿no? Claro. Y así llegas a la esencia. Yo no tengo micro, pero yo os voy a decepcionar un poco porque me había escogido la misma pregunta. ¿Y qué es más? Que te lleva a otras preguntas. ¿Quién soy yo? Y al final, cuando te das cuenta que no eres ni esto, ni lo otro, ni lo otro, te preguntas, ¿qué es el yo? ¿Qué es? De hecho, creo que hay un título de Cairós, o debe haberlo, si no lo hay lo pensaremos. ¿Qué es el yo? Francesc, tenemos que ponernos. También la respuesta voy a hacer un poco de spoiler, es en el capítulo 1 y ya se ha dicho, con la anécdota de Eugenio, que es un chiste muy conocido de Eugenio, en las primeras páginas acaba preguntándose Eugenio, ¿pero hay algo más? Esa también es otra pregunta importante. Tú acabas el libro también con este tipo de preguntas. Todas son fundamentales. Sobre el sufrimiento, sobre el amor, sobre los maestros. Es un elenco de preguntas, además con un dominio de la escritura, yo tengo que subrayarlo, es un escritor de arriba abajo, con citas muy bien escogidas, Xavier Guix, de Antoni Bolinches, que aquí lo tenemos, Csikszentmihalyi, Alan Watts, que todo el canon de pensadores interesantes aparece aquí. Yo también, para mí la pregunta es ¿quién soy yo? ¿No? Es que es una pregunta fundamental, del más allá, de la muerte, de Dios, sí, claro, son preguntas muy importantes, pero al final es una cosa más íntima. Sí, yo, precisamente, sobre la escritura, que he felicitado esta tarde a Francesc porque le he dicho, bueno, es como si estuvieses este tono, ¿no?, tan llano y tan fácil de entender, hablando de lo difícil y de lo incomprensible, pero con él lo entiendes, ¿no? Y yo lo felicitaba y le digo, es como si estuvieses hablando a los amigos, ¿no? Y me dice, esto no sé si es bueno o es malo. Y digo, no, es bueno porque es muy difícil lograr ese tono, ¿no? Y bueno, a ti te sale ya desde fábrica, ¿no? Tiene muchos dedos, muchas tablas, se ha hecho mucho, por lo tanto... Muchas gracias a los dos. Y quizás, ¿qué pregunta es importante para ti? ¿Qué pregunta es importante? Gracias. Bueno, a mí, ¿quién soy yo? No me interesa lo más mínimo. No sé si es porque soy mujer,
pero este problema de cuál es mi identidad, tal, no... Pero no como problema, ¿eh? Como pregunta. No me suscita ningún... No es lo que me preocupa. Es que estaba buscando cuál era... A mí me interesó mucho en un capítulo, ahora me acuerdo, pero no encuentro la pregunta, a ver si tú lo encuentras, Francesc. Pero tú hablas en un momento determinado, haces referencia a una novela en que o es una película, en que la protagonista se pregunta, ¿y si yo hubiera hecho... que tú también te preguntas a ti mismo, y si yo hubiera hecho el doctorado de cuando estaba en mi carrera de filología alemana, y si yo hubiera seguido trabajando en la editorial donde me hicieron bullying, pero al final decidí que me iba a la India, a Kerala, imagínate, con muchos familiares, tierra de mis antepasados. Empiezas a plantear esto y la protagonista se pregunta durante 11 puntos, me parece, ¿y si yo hubiera hecho esto? Esto sí que a mí me ha preocupado muchas veces, ¿no? ¿Y si yo en lugar de, pues no sé, de haber estudiado la carrera de antropología o de historia del arte hubiera hecho arquitectura, y si me hubiera ido a vivir con otra persona a otro país, y si en lugar de... y si no hubiera tenido una hija, y si no hubiera... o sea, no solo y si hubiera hecho otra cosa, sino y si no hubiera hecho esto. Esto, curiosamente, me sentí muy implicada, porque realmente a veces andamos liados con el condicional y sí, que es una manera de machacarte, claro, pero también te da muchas perspectivas de cualquier asunto, ¿no? Sí. ¿Y Francesc, cuál es la pregunta para ti, sin escaquearte? Pues mira, vamos a quedar 2-2, porque esta cuestión que dice Ana, a mí siempre me ha preocupado. Quizás porque tengo una de mis identidades desde editor, a mí siempre me ha gustado editar el pasado. Y el easy es ver posibilidades, así como podemos corregir un libro o reescribir un libro. A veces a uno le gustaría reescribir el pasado o ver qué habría pasado si hubiera hecho otras cosas. La novela en concreto es La biblioteca de medianoche. Exactamente. Y lo resumiremos muy corto porque estamos hablando de otro libro, pero es interesante cómo lo plantea. Es una chica que se siente terriblemente desgraciada porque cree haber tomado las decisiones siempre incorrectas, ¿no? Por ejemplo, estaba a punto de casarse con un novio fantástico, pero a ella no le gustaba la idea de abrir un pub en la campiña inglesa. Entonces cancela la boda. ¿Y si me hubiera casado y estuviera con él? Seguro que estaría feliz y tendría familia. Luego lamenta haber disuelto el grupo de música que tenía con su hermano cuando ya estaban a punto de grabar un disco. No haber seguido a su mejor amiga a Australia para vivir la aventura con ella. Y lo que es muy interesante de este libro, sin hacer muchos spoilers, es que cuando ella entra en la biblioteca de medianoche, que es donde están todos estos volúmenes, es fantástico, con las vidas que podría haber vivido y empieza a vivirlas, se da cuenta que en todas ellas los resultados son muy parecidos a su vida actual. ¿Por qué? Porque ella es la misma persona. Entonces, como decía Cavafis en su poema La ciudad, por mucho que te vaya a la ciudad viene contigo, porque aquí has hecho el destrozo y el destrozo tú te lo llevas allí donde vayas. Entonces, eso me pareció interesante, que ese easy, en realidad podríamos haber seguido muchas vidas, pero habrían pasado cosas muy parecidas quizás. Hablas de cómo encontrar el propósito en la vida, ¿no? Que es la segunda pregunta. Sabíamos ya, a partir de tus memorias, que, bueno, porque no deja de ser paradójico que el gran referente mundial sobre el propósito en estos momentos, que es Francesc Miralles, juntamente con Héctor García, que tiene un bestseller publicado, Ikigai, a 60 idiomas. Él explica que no sabía durante su juventud cuál era su propósito, ¿no? Y esto a mí siempre me ha chocado. Tú explicas, la página 23, trabajaba
en cualquier cosa para poder viajar y cuando el dinero se acababa volvía al redil a buscar cualquier empleo para reunir fondos y escapar de nuevo. Siempre en crisis existencial, al igual que no encontraba a Dios, tampoco encontraba sentido a nada. Y bueno, yo pienso, tú en el libro a veces te desnudas, nos cuentas cosas de ti, no siempre son amables hacia tu persona, o sea, a veces eres crítico. A mí yo esto lo valoro muchísimo porque es como los cuadros de Rembrandt, que los autorretratos, que dices, no siempre no tiene por qué ser esta visión agradable, ¿no? Y tú, bueno, contigo mismo a veces te desnudas y a mí me choca, ¿no? que digas esto de ti, ¿no? Que el hombre del propósito no descubría su propósito. Sí, muchas gracias, Gaspar, por la referencia. Ciertamente yo diría que encontré mi primer propósito serio hacia los 30 años. Antes era un bala perdida y el propósito era viajar, porque viajar me producía la ilusión de ir hacia algún sitio, físicamente y mentalmente. Si tú estabas en un tren que iba a Berlín, pues ibas a Berlín y allí te esperaban aventuras que podían ser más o menos importantes. Y un poco como la novela de Kundera que dice la vida está en otra parte, yo siempre pensaba que aquello que te podía hacer feliz estaba muy lejos, por lo tanto no estaba nada conectado conmigo mismo. Y yo el propósito lo empiezo a descubrir, diría, tras hacer el máster de edición, cuando empiezo a traducir libros. Ahí me doy cuenta de que esos libros, recuerdo que el primero que traduje fue de magia brasileña y se llamaba Saravá. Y era como un catálogo de todas las creencias que hay en Brasil. Luego traduje uno sobre la depresión. Y ahí me di cuenta que un libro podía ser un amigo de bolsillo muy importante para personas que están en momentos de soledad, de confusión. Y traducir fue mi propósito vital, editar fue mi propósito vital y luego escribir. Pero eso sucedió a los 30 años. Pero quizás sin todo ese tiempo andando perdido por el mundo, no habría llegado tampoco a lo otro, ¿no? Nos gusta mucho en la cultura occidental la línea recta, pero hay lugares donde no se puede llegar en línea recta. Hay que dar largos rodeos y lo importante quizás no está ni en el mapa. Entonces, sí que en algún momento he tenido la sensación de perder el tiempo, porque desde que yo entré en la universidad hasta que termino la carrera pasan 11, 12 años y no era psiquiatría, era una carrera de filología que se podía hacer en 4, ¿no? Pero bueno, el hecho de interrumpir tantas veces todo eso, pues me permitió conocer a mucha gente. Mis padres pensaban que no iba a acabar nada bien todo ese plan vital, y creo que la única persona que supo intuir que eso tenía un final feliz fue el dueño de una pizzería donde yo trabajaba de repartidor en moto. Era en Las Corts, al lado del Camp Nou, y cuando le dije al gerente que yo dejaba el trabajo para irme a los Balcanes, que estaban en guerra, a unirme a una fundación que trabajaba con refugiados, me dijo: Francesc, a ti te va a ir muy bien en la vida. Que era la única persona que lo pensaba. Y yo decía: ¿sí? ¿Qué te hace pensar eso? Y dice, la gente que viaja mucho ven muchas cosas que aquí no existen, luego las traen y con eso hacen dinero. Y de alguna manera este hombre pronosticó el Ikigai, no lo sé. Yo creo que a Francesc le ha ido muy bien en la vida también porque existe la ley del karma, y, o sea, Francesc es la prueba de que existe la ley del karma, porque un día, esto lo dije, es la segunda vez que lo digo en una presentación y Ana Solión me dio la razón. O sea, es que ha dado tanto en su vida y da tanto, tantísimo a tanta gente que, claro, la vida se lo devuelve con creces. Y en el libro explicas también, por ejemplo, cómo animas a gente que está pasando por momentos bajos. Él también habla, hay un capítulo dedicado a la depresión y a su depresión. Antes de que la autoficción estuviese de moda, pues Francesc ya había escrito sobre su depresión, y evidentemente no es ficción, es un texto muy, muy real, y explica también cómo bueno, tú ayudas a la gente a través de WhatsApps, quedando con ellos cuando lo están pasando mal. O sea, que no me extraña que la vida te sonría cuando tú eres el primero que sonríes a la vida. Muchas gracias, Gaspar. Yo creo que eso está en el alma de cualquier persona que se conoce mínimamente a sí mismo. Yo crecí de muy pequeño leyendo los Zipizape. Y me acuerdo que el drive de los Zipizape es que estaban angustiados
porque tenían que hacer la buena acción del mes. Y a veces no lo encontraban, no sabían dónde podían ayudar. Y la buena acción del mes normalmente era ayudar a un ciego a cruzar la calle o salvar una huerfanita de unos malhechores, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente joven y no tan joven, que se sienten vacíos, que se sienten deprimidos, que están desmotivados, es porque no saben dónde ayudar. Y quizás no saben dónde ayudar porque tampoco conocen cuál es su talento especial ni para qué sirve. En el momento en que una persona la pones en movimiento, aquí tengo al profesor Bolinches y él habla de la terapia ocupacional. Cuando alguien ya se ocupa de ayudar a alguien que está peor que tú te vienes arriba. ¿Por qué? Porque tu lugar en el mundo de repente queda muy claro y que hay una diferencia entre que tú estés y no estés. Ya tu presencia cuenta. Y al final todos, yo diría, queremos ser útiles. Recuerdo una charla en Brians 2, en la cárcel, haciendo curso académico, que hablando luego con los presos, que no había ninguna diferencia con estar en un instituto cualquiera, sucedió lo mismo. Abría el curso académico, había 2 filas de gente muy interesada y una fila detrás todos hablando, igual que cualquier escuela donde vayas. Y hablando con ellos, todo el mundo tenía planes que incluían a terceros, pues mejorar esto en la cárcel, trabajar con los niños de no sé qué, escribir un libro para contar esto. Entonces yo diría que el impulso esencial de todo ser humano es servir a los demás. Cuando no se hace es porque no hay autoconocimiento o no nos han dado las herramientas o porque andamos perdidos. Entonces, en ese sentido no me siento especial, sino me siento privilegiado de haber encontrado maneras para hacerlo. Y a ti te ayudaron, explicas en el libro, 3 psicólogos terapeutas, no sé si eran psicólogos o terapeutas, porque esto es un detalle también que nos dice mucho del carácter de Francesc. O sea, 3 amigos le recomendaron tres psicólogos o terapeutas, sí, exacto. Y para no quedar mal con los amigos fue con los 3. Fui con los 3. Esto es como cuando me dijiste si podía venir hoy, le supo muy mal de pedirme que viniese hoy, ¿no? Porque es que ya sabe, a mí me sabe muy mal pedir cosas a los amigos, ¿no? Y pensé, bueno, somos buenos amigos porque a mí me pasa también lo mismo. Pero para quedar bien, esto ¿nos lo puedes explicar? O sea, ¿cómo querías quedar bien con los 3 amigos? Sí, esto fue la parte chistosa de todo ese inicio de terapia. Es claro, cuando una persona está con depresión, buscas un terapeuta, pero 3 personas de mucha confianza, cada uno recomendó a alguien distinto. Y me llamaban para saber si había quedado ya con él. Yo no quise hacer un feo y yo fui a los 3. Entonces, por ejemplo, Alex Rovira me recomendó una terapia que ahora no sabré explicar, que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo. Y no dudo que era una muy buena terapeuta, pero tenía su despacho en la calle Córcega con unas ventanas que no cerraban bien y había tal ruido de tráfico en ese despacho que yo en ningún momento me pude concentrar en el dedo. Luego fui a visitar a un psiquiatra que era el más famoso de Barcelona en aquel momento y que cobraba algo así como 170 euros media hora. Y tenía tanta gente en consulta que yo le expliqué mi historia y él me la devolvió equivocándose con todos los nombres. Confundía los nombres de las chicas, de los padres, de todo. En fin. Y luego tuve otro al mismo tiempo, que era una terapeuta muy conocida y muy buena, que ella me dijo una frase, yo le dije, vengo aquí porque me siento perdido. Y me dijo, muy bien, Francesc, solo si te pierdes podrás encontrar. Y ahí lo que pasaba también, nuevamente, es que era una persona que atendía a tanta gente que si tú tenías una crisis, te daban cita al cabo de 5 semanas, entre medio ya te has muerto. Entonces ahí descubrí lo importante que es el papel de los amigos. Allí hubieron 2 amigos muy presentes, que uno está en esta sala, que cada día me llamaban, amenizaban las cosas, proponían, hacíamos cosas juntos. Y eso fue una vía, eso y el arte, componer un disco que se llamó Los 12 Otoños, que publicaba un tema cada día 27 del mes, fue lo que poco a poco fui saliendo de ahí y que expliqué en el artículo de Cuerpo-Mente, que es un capítulo del libro, ¿no? Pero sí, yo creo que el hecho de tener 3 terapeutas a la vez fue porque mi vida tiende a la multiplicación de libros, de amigos, y en este caso fue de terapeutas, pero pasó un poco como lo que dicen en catalán, entre 3 no falla uno. Pero en el libro apuestas por el minimalismo y de hecho nos explica también en un capítulo cómo cada vez intentas ser más minimalista
sobre todo por lo que se refiere a los objetos, después también de haber visto con tus padres bueno, el problema que supone tener que escoger entre los objetos que dejan cuando se van. Sí, eso yo creo que cada vez somos más conscientes de que no podemos ir con la casa encima de todas partes, pues nunca sabemos cuándo puede pasar algo así. Yo me encontré que tras la muerte de mi padre, claro, quedaba mi madre, y mi madre guardaba toda la acumulación de cosas de una vida. Y mi padre era coleccionista de libros. Había como más de 10.000 libros en la casa. Y mi padre, que era muy poco hablador, me decía, aquí hay 100 o 200 libros que valen miles de euros, pero nunca me dijo cuáles eran. Yo solo veía libros viejos, un montón, y luego cuando mi madre murió, yo no sabía exactamente qué libros había que salvar, cuáles no había que salvar, y al final los regalé todos a una asociación de estas de exdrogadictos que luego lo revenden, y nunca me enteré de cuáles eran esos tesoros. Y al final, lo que explicaba en un artículo que lo he citado en el libro, de todo lo que había en mi habitación, pues todo se fue a, no sé si al container o a estas asociaciones. Me guardé una foto. ¿Os acordáis que habían antes como unos portafotos que eran un cubo de cristal donde se ponía la foto del novio, de la novia? Pues yo tenía una foto ahí de mi primer periquito, porque yo le daba ese periquito con cientos de guitarras. Y el periquito, sabéis que tiene un movimiento que gira en la cara y parece que escucha. Y de todo lo que había ahí, la foto del periquito es lo que se salvó y la tengo en mi escritorio. Una frase que me gustaría destacar, una de tantas del libro. Esta pregunta se llama ¿cómo puedo afrontar la pérdida? Tal vez sea esta, escribe Francés, la mejor vacuna contra la pérdida. La tranquilidad de saber que en todo momento, en la amistad, en el amor y en la vida, lo dimos todo y fuimos genuinos. No cabe duda que Francés es genuino y que lo da todo. ¿Estamos de acuerdo? Que levante la mano quien esté de acuerdo. Hay unanimidad, unanimidad. Esto solo se ve en las dictaduras, esta unanimidad. Sí. O sea que, bueno, gracias. Muchas gracias. En el tema de la pérdida, a mí hay un proverbio indio que me gusta mucho. Yo lo descubrí en la revista Integral, en uno de los primeros números. Ahí salía como proverbio indio, quizás es de otra cultura, decía, uno solo tiene aquello que no puede perder en un naufragio, ¿no? Entonces, quizás en ese quién soy yo, te preguntas, ¿qué es lo que no puedo perder en un naufragio? Puedes perder tu ropa, tu salud, tu dirección, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos llevamos a todas partes? Quizás ahí sería cuando ya entraríamos en nuestra misión en la vida, en nuestro propósito, nuestros valores, etc. Entonces, hoy hablando con Gaspar en el Oficina Viura, yo le decía que me gusta mucho... Hoy es la segunda vez que lo entrevisto. Sí. Yo paso a ser ya tu entrevistador oficial. Ya de la marmota. Pues decía que Joan Garriga utiliza una alegoría muy bonita para lo que es la ganancia y la pérdida, que es la montaña. Él dice que en la primera mitad de la vida subimos la montaña y acumulamos cosas, ¿no? Amigos, experiencias, amores, posesiones, riquezas, sabiduría. Llegas arriba de la montaña y gritas, aquí estoy yo, y ves el mundo. Y luego empiezas a bajar la montaña y el arte es saber desprenderte de todo hasta que al final te desprendes de la vida. Entonces, el arte de perder, yo creo que sería saber el minimalismo extremo de qué es lo que queda al final de todo esto, ¿no? Y seguro que son cosas espirituales que ni siquiera haría falta quizás quedarse la foto del periquito. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, aunque y Agustí evidentemente tendría respuestas a todas las preguntas, ¿eh? Pero seguro también, ¿no? También después me gustaría escuchar la anécdota, ya que estamos presentando un libro y junto a tantos libros, ¿no? del peluquero al que los libros le cambiaron la vida, ¿eh? Esto es interesante porque estamos aquí entre editores. Sí. Cuando llevas mucho tiempo en la autoayuda, de vez en cuando te tienden una trampa y vas a ver a un periodista que te viene a la contra desde el momento uno. Y normalmente es alguien que no ha leído el libro. Es alguien que tú vas a llegar allí, tiene el libro sobre la mesa y sabes que es la primera mirada que le echa. Entonces lo gira y dice,
¿y este libro de qué va? Entonces, normalmente este tipo de periodista te dice, bueno, los libros de autoayuda, aparte de enriquecer a los autores, ayudan a alguien. Yo siempre digo lo mismo, ayudan si alguien aplica algo de lo que pone en el libro. Entonces, sí que es cierto que igual que hay mucha gente que hace 1000 cursillos y está siempre en el mismo punto vital porque no se atreven a cambiar o no saben pasar de la teoría a la acción, pues hay millones de personas que pueden leer libros que son muy prácticos, muy útiles, y no habrá cambios en su vida porque se quedan en lo mental. Y yo tuve la suerte, mientras hacía entrevistas para un libro de la Barcelona Insólita, hubo una época en la que yo escribía muchos guías para Barcelona de muchos tipos. Y me hablaron del peluquero Anthony Llobet. Anthony Llobet. Anthony Llobet, sí, que es de padre catalán y madre inglesa. Y yo ya había oído hablar de él porque este hombre era amigo de un colega del barrio de Gracia que se llama Giles, y el Anthony este cortaba el pelo en su casa. O sea, era alguien que no tenía ni peluquería. Quería ser peluquero, entonces encontró su nicho de mercado publicando un pequeño anuncio en una revista de estas que hay para guiris, creo que se llamaba Cosmo, no sé si Metropolitan o algo parecido, ¿no? Entonces él ponía un anuncio en inglés que ponía, te corto el pelo en inglés. Y venía gente a su casa, él les cortaba, cobraba un poco de dinero y subsistía. Entonces este mismo Anthony, que ya me habían hablado de él, al cabo de 4 o 5 años tenía 6 peluquerías y como 40 empleados y salía por la tele también. Entonces yo fui a entrevistarle y dije, ¿cómo has pasado de una cosa a la otra? Dice, leí un libro. Y yo digo, ¿qué libro? Dice, El hombre más rico de Babilonia. Además es un libro de autoayuda antiguo, es de los años 20. Entonces dice, no, yo leí el hombre más rico de Babilonia, apliqué lo que dice y este es el resultado. Entonces, mira, has encontrado una persona que aplica lo que dicen los libros de autoayuda. Sí, yo tengo que decir que este libro es una oda permanente al libro. Francesc, como escritor, como traductor, como editor, como periodista, constantemente hace referencias al libro como amigo, como maestro, como terapeuta, y casi que su oficio de escribir es una terapia personal que él transmite para el beneficio de todos nosotros, para que apliquemos las enseñanzas prácticas, además, que él nos da. Por lo tanto, nosotros como editores no podemos más que agradecer a un autor que alaba el libro y la imaginería del libro permea todas las páginas, como los ejemplos que aquí han salido, ¿no? Para mí ha sido una gran ilusión escribir este libro, sobre todo porque yo crecí leyendo Kairos, los libros de Suzuki sobre el Zen. Yo también, Eran los de esta casa. Los libros de Alan Watts, libros que entendía menos, como Ken Wilber, que me cuesta, bueno, los he leído, pero me ha costado más quizás comprenderlos, y de hecho uno de los libros que he regalado más veces en mi vida, y a veces me ha costado encontrarlos, El espejo vacío. Uy. Luego yo cuando vi la película Sabiduría garantizada pensé, se ha basado en este libro, sin duda, es que tiene que haberse basado en este libro. Entonces, para mí, Kairos es como, no sé, ser cura y que te abran la puerta de la Catedral de Barcelona. Bueno, esto sí que es un halago, pero todos nosotros y muchos hemos crecido con Kairos. Por lo tanto, es una universidad de sabiduría, pero aquí este es un libro de sabiduría práctica. Y yo lo puedo transmitir así, en el más genuino tradición de la filosofía clásica, que era práctica, no eran elucubraciones para descubrir la verdad. Si tú te lees a los griegos, hoy día le llamaríamos autoayuda o desarrollo personal, filosofía práctica. Sí, o sea, los diálogos de Platón son diálogos. Son preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, Francesc vuelve un poco, nos retrotrae al origen del pasmo humano, ¿no? De cómo nos quedamos pasmados frente a la existencia, frente a las cosas que ocurren. Por ejemplo, ahora yo estoy de pasmo total, claro, con lo que está pasando en Europa, con la guerra de Ucrania. Es que estoy pasmadísima, porque me parece, nos pensábamos que esto ya estaba superadísimo, ¿no? Que
bueno, ahora las guerras sí ocurren en unos países lejanos, llevan unos drones y pasan unas cosas. Y lo de Siria me tocó bastante, recuerdo. Pero claro, esto acaba de ocurrir ahora mismo en las puertas de tu casa, de nuestras casas, y claro, te ves más implicado, ¿no? Y entonces es inevitable que te preguntes, bueno, es que es obligatorio que te preguntes cosas, y es inevitable que te sientas deprimidísimo. Yo personalmente estoy deprimidísima porque me parece que estamos yendo, sí, me tengo que leer corriendo otra vez el libro, que ya me lo leí en su momento, pero ahora ya urge otra vez, porque realmente, bueno, la vida te sorprende, ¿no? La historia te sorprende. Pero yo iba a decir algo de Kairos que tú estabas diciendo, y ahora ya me he ido por los cerros de Ucrania. A ver, ¿tú estabas diciendo qué? No, que era un libro de filosofía práctica. Sí, Es un libro de sabiduría. Tú lo has dicho, Gaspar, al inicio, es un libro de sabiduría y de una persona sabia, con consejos prácticos aplicables. Yo me lo leí después, me lo he leído hace poco para esta presentación. Bueno, me lo leí en 2 días y lo tengo todo subrayado. Sí. Todo subrayado. Ah, esto quería decir, exacto, perdón. Ahora me ha venido. Es que estabas hablando Es que Francesc tiene la virtud de los escritores anglosajones, que tienen una capacidad, sobre todo los americanos, de implicar al lector, porque ellos se implican personalmente, implican lo que tú remarcabas, ¿no? Hablan de su vida. Es decir, no les estoy hablando de una abstracción, de que pasan estas cosas, sino a mí personalmente me ha ocurrido, y yo sé porque lo he sufrido en mi propia vida, qué quiere decir esto, ¿no? Con lo cual, estableces una relación muy directa con el lector, muy personal, y para el lector es muy reconfortante. Y esto los anglosajones lo saben hacer muy bien, y Francesc lo domina. Y además, Francesc además nos dice sin decirlo, soy perfectamente imperfecto, y le darías un abrazo. O sea que, bueno, muchísimas gracias por el libro, Francesc.